Diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, presentó este 16 de enero de 2020 la encuesta nacional de empleo, subempleo y desempleo correspondiente a diciembre de 2019. La población económicamente activa agrupa a 8,1 millones de personas a diciembre de 2019 según el INEC. El desempleo se ubicó en 3,8% frente al 3,7% de diciembre de 2018, mientras que el empleo adecuado bajó de 40,6% al 38,8% entre diciembre de 2018 y el mismo mes de 2019. Estos y otros datos los analizaremos junto a Osvaldo Landázuri, analista económico. Ocho de la mañana con 43 minutos, 8:43 minutos, y en efecto nos acompaña el ingeniero Osvaldo Landázuri para analizar estas cifras terribles del desempleo con el que comenzamos el 2020. Y para que ustedes, amigos oyentes, participen de este diálogo, les hemos formulado la siguiente interrogante: ¿cree que el gobierno podrá revertir las cifras de desempleo que se han presentado al inicio de este año? Ya saben, pueden pronunciarse a través de nuestras redes sociales. Ingeniero Landázuri, la misma inquietud se la traslada a usted. ¿Usted cree que se puede en este punto revertir estas cifras tan dramáticas de desempleo que vivimos? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo creo que buscando la objetividad en el análisis que me ha caracterizado siempre, y hay que analizarle esto desde algunas aristas. En definitiva, es indudable que el Ecuador tenía que pasar por un ajuste, y ese ajuste podía venir, y yo he mencionado en varios medios de comunicación, por las buenas o por las malas, y lamentablemente está viniendo por las malas. Es decir, el gobierno ya sin caja para poder cancelar más salarios y mantener este gran grupo de burócratas que se incorporaron en los pasados años al sector público, ya tenía dificultades y por lo tanto era un camino para el desempleo. Pero el otro camino, que sí es responsabilidad del gobierno, tiene que ver con las decisiones mal tomadas y las no tomadas. Y anunciado que va a seguir tomando ese tipo de decisiones. Lo ha hecho en el foro de Davos, ¿no? Hay que ver qué es lo que viene haciendo. Me parece que acabando la idea, yo creo que es decir, es la combinación de ambas, es decir, es un ajuste que venía que por fuerza, necesariamente se iba a dar. Yo he mencionado, no les ha gustado a muchas personas que me escuchan, a medios de comunicación, pero yo he caracterizado de esta manera mi opinión, es decir, muy objetiva. Es indudable que usted se quedó con menos liquidez de la que tenía antes, y eso le iba a pegar en algún lado. En dolarización es muy poco lo que las autoridades económicas pueden hacer, es decir, o usted se endeuda o le comienza ya a hacer agua a otros indicadores, como por ejemplo el empleo, como por ejemplo la propia inflación, que ahora es deflación, lo cual es muy peligroso. Y ahí se combina esto con un gobierno que ya perdió el piso político, con un gobierno que tomó decisiones erradas, y entonces la combinación sí ya es explosiva. Es decir, tiene usted un saldo de 115,000 personas según el INEC que han dejado de trabajar ya en el último año. Tiene por otro lado un ministro que hace unas declaraciones rarísimas ahí que no se entienden bien, comparando los meses de, me parece que fueron marzo, junio, septiembre y diciembre, una cosa. ¿Usted se refiere al ministro de Trabajo? Al ministro de Trabajo. No, porque nos ha querido contentar diciendo que es la tasa de desempleo más baja de la región. Que es otro de los temas que hay que analizarlos en detalle, pero es un error tener una autoridad que en vez de enfrentar el problema de frente y decirlo, miren, estamos haciendo esto para revertir estas cifras, le da a la población cifras que realmente confunden. Es decir, hay que estar claros que la situación se ha deteriorado, pero también hay que estar claros que si antes usted tenía, más o menos la población estaba dividida en dos mitades, una que trabajaba formalmente y la otra que lo hacía en el subempleo. Eso ha sido históricamente el país desde que empezamos la dolarización. Tampoco el gobierno de Correa pudo revertir esto de manera significativa, estas dos mitades. Ahora, esto ya es mucho más alarmante, porque esas dos mitades se transforman ya en el 38,6% de gente que tiene empleo, es decir, aumenta empleo formal. Aumentan 10,5 puntos los desempleados o subempleados. Entonces esta sí es una situación muy grave. En esa línea, entonces, lo que sucede ahora es que revertir estas cifras para este gobierno va a ser muy difícil, porque es un gobierno que
ya no tiene apoyo político. Entonces, ¿cómo se revertirían esas cifras? Esas cifras se revertirían, por ejemplo, bajando impuestos, haciendo que se dinamice la economía, pero usted tiene un problema fiscal muy grave y entonces esa decisión no se puede tomar. Y en esa línea usted va a verse abocada a probablemente cifras más deterioradas de empleo cada vez y cada vez. De empleo, desempleo. A ver, y ese es otro punto que usted me recuerda. Mencionó usted el desempleo. Lo otro que dice el Ministerio de Trabajo es que tenemos la cifra más baja, lo cual también es equivocado decir, porque el Ecuador maneja unas cifras de subempleo y de empleo inadecuado dentro de sus estadísticas, y en realidad ese es el elemento que debería analizarse. Es decir, de los 8 millones que más o menos conforman la población económicamente activa, que es la famosa PEA, 5 millones no tienen empleo. Para mí ese es el gran resumen. Es 4.904.000 de acuerdo a las cifras del INE, son 5 millones. 5 millones. 61% de la población económicamente activa. Yo lo mencioné en televisión la semana anterior, yo decía, esa es la gran cifra, es decir, debemos saber como ecuatorianos que el 60% de la población, ya más del 61% no tiene empleo. Es el gran resumen, porque la persona que vende jugos, que tiene cara de angustia, de zozobra respecto a cómo va a salir su día, esa no es una persona que está subempleada ni con empleo inadecuado, es una persona que está desempleada, que está haciendo lo posible por ganarse la vida. Entonces, decir que tenemos la tasa de desempleo más baja de la región es realmente un error y es una tomadura de pelo que no debería venir de una autoridad de trabajo. Yo creo que lo adecuado es decirle a la población, insisto, esta es la situación y vamos a hacer esto para revertir este camino, pero no decirle todo está mejorando y vamos a estar bien, porque ese engaño a la población realmente le va a molestar cuando vea que sus cuentas no mejoran cada mes, cuando vea que pasan meses sin conseguir empleo, cuando vean que cada vez es más las personas que le dicen le lustro los zapatos, cómpreme un chupete, cómpreme papas, cómpreme habas. Y eso es lo que Quito, sobre todo, lo está viviendo cada vez con más fuerza. Son 50,000 personas más las que entraron al empleo informal, al subempleo en Quito. Entonces, realmente la situación es dramática y el gobierno, insisto, ese sí me parece que es un error, hace mal en tratar de presentar a la población un panorama que es diferente a la realidad. Ingeniero Landazuri, ¿usted cree que estas cifras que nos ha presentado el INE y las que menciona el ministro de Trabajo son reales, tomando en cuenta que, por ejemplo, en Quito, como usted menciona, mucha gente ha pasado al trabajo informal, y además de eso tenemos fenómenos como la migración de diferentes países que también sin duda limitan esa capacidad de trabajo para los locales, ¿no? Y generan este tema o incrementan este tema de la explotación laboral. Usted ha topado temas que son realmente muy importantes de mencionar. Primero, las cifras son las que son, es decir, no tenemos más información que la del INEC. Mal haría yo en decir, mire, no son reales porque este otro instituto menciona lo contrario. Es el INEC el que está diciéndonos esto, esta es la realidad y por ahora son las cifras que tenemos. Primer tema. Lo que sí sucede es que las cifras formales del Ecuador no consideran esta gran migración de venezolanos sobre todo, y también algo de colombianos y cubanos que se dieron en los últimos años. Entonces, lo que está pasando ahora es lo siguiente. Yo he mencionado otra vez con mucha objetividad que la sociedad ecuatoriana está empantanada en una discusión sin liderazgo del gobierno, en donde nadie quiere ceder nada. Es decir, los empresarios no quieren más impuestos, los sindicalistas no quieren flexibilizar en algo el nuevo empleo al menos. Es decir, mire, si usted necesita trabajar 2 horas, 6 horas, hágalo, gane algo de plata, asóciese, afíliese al IES y tenga al menos una situación algo más digna de la de vender jugos. Por un lado, el gobierno, por otro lado, no arregla sus cuentas, es decir, toda la sociedad empantanada en una discusión que le lleva a realmente un ajuste que es descontrolado, es un ajuste que viene por fuerza. Primer tema. Lo que sucede entonces es que como hay esa realidad, las empresas y los emprendedores sobre todo, porque los empresarios que tenemos un tamaño mediano o grande, no podemos darnos, y yo además por ética no lo haría, contratar gente que no esté afiliada al IES, contratar extranjeros, pagarles menos. Pero los microempresarios que no pueden contratar gente por horas, que están obligados a subsistir el día a día, sí
se han visto obligados, desde mi óptica, al menos es mi visión respecto al tema, a contratar gente informal, es decir, extranjeros, por ejemplo, que no están afiliados al IES, que no ganan el mínimo vital y que hacen bien el trabajo. Entonces usted a este ingrediente sí le tiene que sumar a esta gran sopa de desempleo, es decir, hay un tema de descontrol migratorio que sí ocasiona que extranjeros estén tomando plazas de trabajo que serían tomadas por ecuatorianos si es que tuviera una situación más flexible respecto a la contratación. Ojo, yo he sido de los que ha dicho que la flexibilidad tiene que ser bien entendida, los empresarios no deben aprovecharse del trabajador, pero es también miope, es también un error pensar que la situación actual se va a arreglar si no se hace algo por todo lado. Es decir, tenemos que ceder en el tema laboral, tenemos que ceder como empresarios para aceptar más impuestos, tenemos que ceder como gobierno para arreglar las cuentas. Entonces, si es que estos tres actores, otra vez, perdón la redundancia, pero no ceden en sus posturas, probablemente lo que usted va a ver es cifras que siguen deteriorándose, porque yo he mencionado que lo contrario es pensar que la dolarización solita se va a arreglar y eso no pasa. Es decir, le va a venir por fuerza el ajuste, usted va a ver menos liquidez, por lo tanto compra menos, ya se siente menos liquidez. Y eso es algo que lo veníamos anunciando varios analistas, con molestia del gobierno, con reclamos hacia todos nosotros, pero lo cierto es que esta es la realidad. Es una realidad en la que la gente siente menos liquidez. ¿Qué pasa cuando usted tiene menos liquidez? Consume menos. ¿Qué pasa cuando no consume? Entonces, cuando no consume, la empresa tampoco produce. Y entonces por eso usted se da cuenta que los precios han caído, han bajado con deflación, lo cual es muy peligroso. Entonces la empresa no produce, tampoco contrata, tampoco invierte. Este círculo vicioso, ¿por dónde se rompe? Se rompe por todos lados, es decir, se rompe haciendo que la empresa tenga más ventas, pero esto no es aumentando el salario del trabajador, lamentablemente. Esto lamentablemente se logra bajando la carga de la empresa, haciéndole más competitiva, quitándole impuestos. Bueno, en este año hubo apenas un incremento salarial de $6. ¿No? Sí. ¿Qué impacto puede tener cuando tomando en cuenta que no toda la población económicamente activa gana un salario básico? Sí, y tiene toda la razón. La molestia viene por todo lado, es decir, el trabajador dice ese es un insulto y tiene razón porque es muy poco, pero el empresario le dice es el salario más alto de la región. Es decir, cuando usted analiza hoy lo que gana un ecuatoriano frente a lo que gana un mexicano, por ejemplo. Pero el poder adquisitivo es diferente, este es un país caro. Es un país caro, lo volvimos un país caro y hacia allá iba. El empresario le dice, es muy caro lo que estoy pagando. El trabajador con razón le dice, no me alcanza. Y entonces usted se ve abocada a una decisión absolutamente compleja que se arregla otra vez, tomando decisiones difíciles, complejas, en las que yo he mencionado que debe haber una especie de devaluación interna en el país. Es decir, somos un país caro. Si usted come aquí, en el Ecuador, en un restaurante de clase media, ya no es muy diferente a comer en Miami en un restaurante de clase media. Pero lo que sí es absolutamente contradictorio es que el ingreso per cápita en Estados Unidos es 10 o más veces superior a lo que gana un ecuatoriano. Entonces, no tiene sentido esto que está pasando. ¿Cómo llegamos a esta situación? Llegamos a esta situación calentándola a la economía, metiéndole muchos dólares, petrodólares, dólares que venían por deuda, infraestructura, que en un momento fue bueno, pero que se iba a agotar también en otro momento del tiempo. Así como en Chile se agotó el modelo de libre mercado, de libre comercio, en Ecuador también teníamos que dar un salto distinto al de la participación pública. Ese giro no lo dimos con éxito y por eso ahora vemos una economía cara que ya no tiene dólares y la gente lo que ve es que sin tener dólares sigue viendo cosas que son caras. La comida, los servicios, otra vez la alimentación, el vestido, el entretenimiento, la educación es una locura, sobre todo en Quito. Y entonces se encuentra con esta paradoja. Insisto, ¿cómo se arregla esto? Cediendo por todos los lados
los elementos de la macroeconomía que tienen que arreglarse para que la microeconomía, el ciudadano común, sienta que otra vez sus $400 pueden comprar algo racional en el país. Le queremos agradecer, ingeniero Landázuri, por su presencia en nuestros estudios, por el análisis que ha hecho respecto a estas drásticas cifras de desempleo y subempleo que tiene el país. Ante nuestra interrogante que hicimos al inicio de este diálogo respecto a que si el gobierno podrá revertir las cifras de desempleo este año, esto es categórico. El 100% dijo que no, coincidiendo con el criterio que usted ha expresado inicialmente. Gracias, ingeniero, por estar acá. Un gusto, el ingeniero Osvaldo Landázuri, analista económico aquí en Pichincha Universal, y con esto nos despedimos, amigos. Les agradecemos como todos los días por su sintonía. Les acompañó Licenia Espinel y les invito a seguir en compañía de la programación de Pichincha Universal.